Hola, hola amigos de País Lobo Radio Mía y Radio La Mega. Soy Rocío Gambra y esto es un nuevo Política Podcast. Día viernes, día al parecer que me estoy tomando para conversar con distintos analistas políticos y asesores de gobierno del Congreso. El día de hoy tengo a Cristian Jiménez, que él es consejero general y fue asesor del Ministerio del Interior. ¿Cómo estás, Cristian? Hola Rocío, gusto saludarte. Así es, un gusto y le mando un saludo a Juani que me dejó botada, así que por eso te cambié por Cris hoy día. Así que, pero él estaba ahí listo y dispuesto y vamos a conversar el día de hoy vamos a conversar un poquito de Cerro Castillo porque acaba de pasar el PPD que está, entrevisté también en RN a otra de las listas también, así que también les puedo dar un poquito de información. Pero después nos vamos a ir al tema constitucional porque también pude conversar con Jerko Ljubicic y Cris Jiménez está muy cercano ahí a lo que está pasando porque trabaja también con Gloria Hood. Así que eso también va a estar bien interesante. Ya, primero, Cris, ¿qué te pareció este encuentro en Cerro Castillo? ¿Encontraste que van a llegar a algo, no? A mí me parece que las relaciones en el gobierno están flotando sobre una cuestión bien delicada y no pareciera que, o sea, lo que se supo del encuentro en Cerro Castillo es que no quedó ninguna cuestión concreta que pudiera hacer salir de este marasmo, de este hoyo a la administración del presidente Boric. Finalmente, lo más notable del encuentro, según los trascendidos, fue esta dura autocrítica y pedido de disculpas que hizo el senador Latorre, que según otros de los presentes se notó muy afectado, ¿no es cierto? Y que él hizo un repaso de toda la actuación desde que explota el caso de Democracia Viva, que detona toda esta lista de situaciones que ahora suma 10 regiones, porque hace un par de días la región de la Fiscalía Regional de Magallanes activó también una investigación en torno también a Procultura en la comuna de Porvenir. Entonces, este pedido de disculpas de Latorre eh, fue más bien parece una catarsis, pero no es que se haya diseñado pasos estratégicos para ir avanzando y para sacar, como digo, la administración de la bola de nieve un poco en la que está metida. Y otro de los puntos fue también, pero en la misma línea, es el desmarque de la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, quien le quitó piso, por decirlo de alguna manera, a las declaraciones de varios de sus senadores, Castro, Espinosa, etcétera, que han sido muy críticos, ¿no es cierto?, con el gobierno, y ella se encargó de decir ahí que no compartía esas afirmaciones y que no representaba mucho al partido. Entonces, finalmente fue una cosa de aclarar, ¿no es cierto?, muchas declaraciones de prensa, etcétera, de actuaciones públicas, pero no se vio una estrategia de analizar cómo poder avanzar. Sí, porque es bien interesante. Entonces fue como un proceso de catarsis de decir, en verdad, dejé la escoba, presidente, Revolución Democrática, aquí hacerme a culpa a través de la torre. Se gestiona ahí también se cuadra la presidenta del Partido Socialista, entonces, Bodanovich, Paulina Bodanovich, y también se estaría cuadrando el PPD, aunque ahí pasó una situación bien incómoda porque fue como representante Natalia Pergentili. Sin Que sigue siendo embargo, la ella. presidenta hasta ahora, Sí, ¿no es cierto? hasta ahora, pero ya el día de ayer ella dijo que no va a seguir siendo presidenta, porque recordemos que la semana pasada hubo un problema donde ella inscribió una lista, donde su secretario general después dice, ¿sabes qué? No voy a ser secretario general tuyo, sino que voy a ser del de la otra lista, y la otra lista se inscribió fuera de plazo, entonces ahí el tribunal decide dar más plazo para que se incorpore las listas y ver cómo queda, y ella dijo que solamente se va a presentar como vicepresidenta y no como presidenta. Entonces aquí estaría Quintana, quien es el que el gobierno quería también que quedara como presidenta, porque ella había tenido unos traspiés en algunas comunicaciones. Recordemos que ella fue la que se plantó y tomó la decisión de ir en de una lista separada y ahora también ella había tenido comentarios bastante duros contra el gobierno, como hablando de los monos peludos, ¿cierto? Entonces todo esto estaba, que ella no estaba muy alineada ahí y ahora se hace ese cambio con el senador Quintana y con eso se alinean de cierta manera todas las fuerzas de gobierno para salir. Entonces no hubo como una línea a proceder, sino al final se me imagina, Cris, como sentados con una de rodillas así cada uno, siendo ungido. Ok, ahora podemos seguir caminando. Es como
Tengo la imagen así como dentro de este gran cónclave que se realizó, donde debo decir, dejaron los celulares todo en una cajita antes de entrar para que no se filtraran, pero igual sabemos lo que También, pasó. para para evitar un nuevo episodio como el de Mellado, ¿no es cierto?, que grabó, ¿no es cierto?, de manera subrepticia parte de la intervención del presidente Boric en una reunión anterior. Efectivamente, dejaron los celulares en una cajita en la entrada, así que nadie pudo, ¿no es cierto?, tener acceso a sus dispositivos. Lo del PPD, que decías tú, Rocío, también fue una cuestión bien interesante porque Pier Gentili hasta el último minuto hizo todo lo posible dentro de su margen de maniobra para seguir conduciendo, seguir presidiendo el Partido por la Democracia. Finalmente, este gallito, digamos, lo gana el Carolina Toá, principalmente, que tuvo, no sé si la misión fue autoimpuesta, si ella misma dice, sabes qué, yo no voy a permitir, voy a hacer lo posible para que Pier Gentili no siga, o tiene un encargo más allá, desde el segundo piso, desde directamente desde el presidente, como consecuencia, de todas maneras, porque no se puede desconocer. Esto es consecuencia también de que en política muchas veces uno apuesta a un resultado. Y Pierre Gentili en su apuesta de listas separadas fracasó, desafortunadamente para algunos, ¿no es cierto? Afortunadamente para otros, pero ella fracasa en su intento de distinguir, que la ciudadanía pueda distinguir a esta izquierda más radical y una izquierda más dialogante, más centrista, más socialdemócrata que ella, ¿no es cierto?, aspiraba a liderar, y ese fracaso se consolida en la elección de consejeros constitucionales, donde la DC, el Partido Radical, el Partido por la Democracia no eligen ningún consejero constitucional en el órgano, y luego vienen, ¿no es cierto?, algunos los errores comunicacionales o la mala, ¿no es cierto?, comunicación, digamos, más que un error, porque yo creo que ella estaba súper consciente de cómo lo decía en esa entrevista en La Tercera, donde se refiere que el 30% de apoyo duro de Boric son los monos peludos, etcétera, los de Ñuñoa, algo así, dice, no me acuerdo Mm. exactamente, pero finalmente se refiere a esta base dura de apoyo del gobierno en esos términos, ¿no es cierto? Un gobierno del que ella forma parte, donde la ministra del Interior es de su partido. Entonces, ella queda en una posición bien complicada. Nadie puede, ¿no es cierto?, criticar la aspiración de querer seguir presidiendo, pero tampoco se puede desconocer que con su gestión como presidenta quizás no había mucho, o se ganó también adversarios internos que finalmente esto decanta. Lo más raro es lo de su secretario general, eso sí, ¿no es cierto?, que Mm. estando trabajando con ella, finalmente él acepta un cargo en la otra lista. Ahí también se filtraron unos llamados telefónicos, mensajes de WhatsApp, donde él le dice, Natalia, te llamé, no te pude ubicar, pero mira, me voy a integrar a la lista de Jaime Quintana, espero que tú también lo hagas, etcétera, ¿no es cierto? Según se filtró también en la Ujú. prensa. Eh, pero es muy raro que efectivamente, y ahí yo me queda una duda de cómo es el procedimiento interno, pero eso no es una cosa ya del partido, a la hora de inscribir las listas, porque se supone que se debería necesitar por lo menos la firma de alguien. Entonces, si el señor Toro aparece inscrito en la lista de Natalia Pirgentili y en la lista de Quintana. Quintana, es una cosa bastante llamativa. Pero por lo que entiendo ya este está solucionado y va a haber una lista única para continuar a cargo del senador Quintana. Sí. Oye, hay algo que no lo anuncié al principio, pero que no podemos no tocarlo el día de hoy y que está pasando aquí en nosotros, no, pero llegó hasta la portada del Mercurio, que fue el caso Kimun y las Así declaraciones de es. Ancalao ayer. O sea, realmente impresionante cómo no decir nada y salir, no, sé que yo no tengo ningún grado de responsabilidad. Yo incluso pensé que en algún minuto iba a decir, no, si el notario está vivo todavía. Sí, ¿Qué no, te tremendo, pareció? tremendo. Una persona que está completamente eh, sin credibilidad, como el señor Ancalado. De hecho, aquí tengo el diario para la gente que no está viendo. Ah, se ve borroso, Sí, se ve perdón. borroso. Ese es Tu mi, déjame filtro. arreglar mi Sí, filtro. la portada del Mercurio llegó porque, claro, Fiscalía se va a meter a Kimun porque aquí reconocieron un reconocimiento de parte de los representantes legales que las platas se fueron para pagar deudas del CFT e IP que después se vendió a la fundación del señor Ancalao. Así que si usted no lo había escuchado, bueno, esto fue lo que pasó y que llegó a portadas nacionales porque algo que se decía que se está, recordemos que las declaraciones del gobernador habían sido
para no perder estos fondos, vamos a ir específicamente a entregar estos dineros para poder resolver cosas de urgencia de la región de los lagos y que esos dineros no se pierdan, como es el saneamiento de títulos de propiedad, donde también estaba siendo bastante cuestionado porque decían, ¿por qué tienen que entregarle estos fondos a fundaciones y no se puede hacer de una manera más efectiva a través de mayor contratación de personal, por ejemplo, en, en bienes nacionales, que es donde se tiene que llevar a cabo este proceso? Y claro, hubo un cambio en el cual ahora el gobernador no es el jefe del servicio, por lo tanto no puede llegar y hacerlo como lo hizo en su minuto el intendente. Ay, se me olvidó su nombre, pero el último, el intendente acá que es Harry Jurgensen, que lo hizo Jürgen. en otro, en otra seremía donde también tenían estos problemas, que se contrató personal extra para poder avanzar. En este caso en particular no se podía hacer esa línea, entonces se contrataron dos fundaciones, Participa por un lado y esta otra, Kimun, que iba en ese sentido, de ir a hacer saneamiento, que es bastante importante para la gente acá, porque si no tienes saneado el terreno, no puedes acceder a créditos, no puedes venderlo a otra persona. Entonces es un tema relevante en la zona, pero esos fondos se fueron para otra cosa. Se fueron a pagar deudas de un CFT y de IP. Y por eso es tan extraño que llega hasta las portadas del Mercurio Nacional el día de hoy. Sí, es una cosa bien, bien llamativa. De hecho, aquí yo tengo el diario, como le contaba a la gente que nos está escuchando. El director anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Eugenio Campos, dice que para el Ministerio Público es bastante interesante, lo dice de manera bien diplomática, porque genera alarmas, observaciones que son necesarios para una investigación de carácter penal. Y es ahí donde va a estar toda nuestra fuerza para ver qué hecho delictual pudiese esto constituir, dice. Y se refiere efectivamente a cómo se traspasan estos 1.200 millones de pesos a la Fundación Kimun y que luego, en vez de los objetivos del convenio, etcétera, lo que ocurre es que se hace pago de deudas y una serie de otras cosas de capital de trabajo para el gran proyecto que entiendo que tenía en su momento Kimun, que era instalar centros académicos, ¿no es cierto?, instituciones de educación superior vinculadas, ¿no es cierto?, al mundo indígena, al mundo mapuche. Claro, sí, no tiene de malo a lo mejor querer hacer eso, pero la plata no se la entregaron para eso. Y lo otro es que en este minuto la gobernación está siendo investigada por la forma de proceder que tienen, porque de los 29, de los 29 casos de contratos ilegales, de procesos que fueron tomados por Contraloría y declarados que no era la manera de proceder, 22 vienen de este proceso, del proceso de Vallespín actualmente. Y eso es bastante grave porque ustedes pueden revisar la entrevista, el Política Podcast, el capítulo con Juan Carlos Claret, donde revisamos cada uno de los casos, pero el problema es que aquí hubo dineros que se entregaron a fundaciones y a organizaciones que no cumplían lo necesario y habían sido declarados. La Contraloría les había dicho no entregue plata y la entregaron igual. La entregaron antes de tener el proceso de toma de razón. Entonces, hay un proceder irregular de parte de la gobernación, lamentablemente, y ojalá eso se pueda subsanar. Así es. Yo me pregunto, Rocío, tú debes saber un poco mejor en qué está, por ejemplo, el Consejo Regional, en qué están los consejeros, ¿no es cierto? Que son el órgano colegiado que fiscaliza y que muchas veces autoriza, por cierto, cuando se trata de ciertos montos para arriba, pero que fiscaliza finalmente la ejecución presupuestaria del gobierno regional. Yo no sé, de los 30 y algo core, 34 me parece que son en la región de los lagos, o 28, me falla la memoria, pero en qué están los consejeros regionales a la hora de asegurar que el presupuesto de su región se esté ejecutando de manera correcta y ante irregularidades, ¿no es cierto?, hacer todas las acciones que correspondan para que esto se corrija. Sí, ¿sabes qué? Yo conversé con dos cores acá en la ¿Ya? región de los lagos, uno de la provincia de Osorno, otro con la provincia de Yanquihue, y el tema está, por lo menos el de Yanquihue me decía, nosotros acá no hay un peso que se mueva, que no sepamos dónde va y estamos fiscalizando con todo el tiempo lo que está pasando. Yo creo que fue un poco falta de experiencia en el caso de él de poner las manos al fuego, tanto por cómo se estaba ejecutando el tema acá, porque era primer año que él iba a ir al PDG
Me decía, no, aquí nosotros estamos todo el rato metidos mirando lo que está pasando. Bueno, parece que no es, hay una parte donde no están metidos porque claramente aquí hay una forma irregular de entrega de algunos montos. Que eso no lo digo yo, lo dice Contraloría. Así que sin duda hay falta. Hay algunos que están más encima, que han salido como más fuerte a, a oponerse especialmente a la entrega de estos fondos Kimun. En el caso de Andrea Iturriaga, ella me decía, con la Fundación Participa, ellos han sido bastante diligentes en entregar sus estados de avance, cómo están, se ve que ellos están haciendo el trabajo, pero hay una falta, yo creo que esto partió acá en la región de los lagos, Cris, pero yo no sé, tengo la sensación que en el resto de las regiones no debe ser tan distinto, solo que todavía no se ha investigado más de parte de Contraloría de cómo está pasando de esta forma, porque me imagino que todas las regiones, cuando ven que hay un déficit en en la ejecución presupuestaria, se ponen esto de entregar fondos para que no se los quiten, pues ese es el incentivo, de no perder los fondos que tiene la región. Entonces, la forma en la cual los distintos gobiernos regionales, cuando llega noviembre, diciembre y ven que no han ejecutado todo el presupuesto, la forma de entrega debe ser muy similar. Entonces, yo creo que es algo que está pasando acá en la región de los lagos, pero que probablemente el resto de los gobiernos regionales también deben estar pasando por algo similar, solo que es tanta información que quizás no se está viendo. Y quizás los cores se han quedado un poco cortos, como me recuerda la frase del ministro de Justicia, Luis Cordero, donde dice, aquí, aquí hay una inercia del Estado. Y es donde no se pidió, por ejemplo, en este caso las boletas garantía, donde no se pedía que se entregara las boletas garantía y así no se siguieron pidiendo. Y yo creo que en este caso debe haber pasado algo similar. Hubo una inercia del Estado de seguir haciendo las cosas, aunque estuvieran un poco reñidas con la forma, la forma legal de hacerlo, y se siguió haciendo. Entonces, yo creo que esto va a llevar a que se cambien varios procedimientos y con eso un gasto más eficiente del recurso fiscal. Mira, yo tengo una teoría, o sea, hay una cuestión que no hemos hecho en el análisis, ¿no es cierto? Que es, y que ha salido poco, creo yo, es que es el rol de la directora de presupuestos, Javiera Ujú. Martínez, que es de Revolución Democrática también, y que antes de entrar al gobierno estaba en un cargo directivo en la Fundación Rumbo Colectivo, que es, digamos, el centro de pensamiento del Frente Amplio. Ya. Y es a través de la dirección de presupuesto, la discusión presupuestaria del año pasado, que es donde se eliminó, por ejemplo, el requisito de experiencia para entregar fondos a organizaciones privadas. Espérate, ¿se Es eliminó el requisito de bajo, experiencia? se eliminó el requisito de experiencia. Es en esa administración, Josú, en la discusión presupuestaria, es donde se acuña una nueva doctrina, digamos, a la hora de ejecutar, que es dinero transferido y se imputa como ejecutado para la entidad pública que lo entregó. Ya, Entonces, pero aquí ¿cómo se llamaba parece que esta directora? Es que, Cris, esto es Javiera muy Martínez, grave. Javiera Javiera Martínez. Martínez, Javiera Martínez. Entonces, insisto, de Revolución Democrática, donde el rumbo colectivo recibía también apoyo de Democracia Viva. Entonces, ¿sabes qué es lo que pasa? Me parece a mí que la teoría del ministro de Justicia, que muchas veces más parece abogado del gobierno que un ministro de Justicia, tiende a hacer pasar esto como eh, que aquí faltaron controles, que aquí había gente con poca experiencia, que hay que capacitarse más, que de todas maneras eso parece, ¿no es cierto?, bien insultante, porque, oye, ¿por qué aceptas un cargo de dirección si no tienes entonces las competencias, si necesitas si necesitas capacitación? Ya, pero bueno, digamos que siempre se puede hacer en los cursos de la Contraloría, etcétera. Pero aquí, más que un relajo de las normas o qué sé yo, lo que hay es una cuestión que está dirigida a ir enriqueciendo o ir haciendo que estos brazos eh, de soporte ideológico
del Frente Amplio, que Ujú. son todas estas fundaciones que están desperdigadas por todo el país y que ahora, y cuando ellos entran al gobierno, se hace toda una maquinación, digámoslo, para irles entregando dinero para que vayan realizando este trabajo territorial a través de la figura de estas fundaciones, porque lo que hacía Democracia Viva en Antofagasta, que es lo que tenemos más claro, que es una fundación eh, fundada en Ñuñoa, con oficina en Ñuñoa, etcétera, y que su primer gran adjudicación es en Antofagasta, donde está el amigo del director, Andrade, y su trabajo consiste en ir a meterse a los campamentos y con la fachada de hacer algunas mejoras, ¿no es cierto?, en habitabilidad básica, me parece que se llama, ¿no es cierto?, que es poner estos tarros con arena en caso de incendios, etcétera, y algunas luces LED por ahí, pero finalmente lo que hacían era, ¿no es cierto?, trabajo político, ideológico con las dirigencias de los campamentos y con las personas de los campamentos. Y eso se replicaba, ¿no es cierto?, se replicó en el Maule y en otra, y ahí estamos averiguando, porque quiero ser bien responsable, estamos averiguando qué más pasó. Pero finalmente desde presupuestos, desde donde se originan todas estas directrices, que son las que te mencionaba, ¿no es cierto?, el requisito de experiencia, el fondo ejecutado, perdón, fondo transferido y se considera como ejecutado. Entonces además estamos viendo un gobierno incapaz de poder ejecutar, valga la redundancia, los fondos que tiene a su disposición para ir en ayuda de las personas. Entonces, Oye, dan Cris, estos y aquí te recursos a las fundaciones para poder acelerar la ejecución presupuestaria y no parecer ineficientes. Oye, acá me acabo de encontrar, porque no había estado en mi radar este tema de que me levantas, de que es la jefa de DIPRES, Javiera Martínez. Entonces Google puse su nombre y me aparece una entrevista, wow, que yo no la había visto del senador Espinosa en El Mostrador, donde dice el Ujú. senador socialista, bueno, conversó con Mirna Schindler y le dice ¿Ya? que él había advertido al ministro Mario Marcel sobre el desvío de recursos públicos a fundaciones, pero su advertencia no habrían sido tomadas en cuenta. Expresó preocupación por la posible influencia de la directora de presupuesto, Javiera Martínez, RD, quien habría tenido una relación personal con Daniel Andrade de Democracia Viva. Yo me pregunto, dice el senador, ¿quién pudo haber incidido para que se flexibilizaran de tal forma los mecanismos para entregar plata directa a las fundaciones? Espinosa criticó la falta de transparencia y recalcó que la investigación por parte de la Fiscalía debe ser exhaustiva para determinar responsabilidades y sanciones. O sea, al tirar las hebras, y acá, bueno, es que parte de la conversación, porque está bien interesante esta entrevista, señala que incluso había hablado con el gobernador y le había manifestado, dice, mm, yo tengo no, espérate, que déjame buscar el párrafo porque estaba súper interesante. Y dice el ministro Marcel, escucha mi intervención porque yo emplazo a la directora de presupuesto y le digo, esto no puede ocurrir, no puede ser que le pasemos plata a fundaciones. Y repito, esto fue el año pasado. No es que yo me esté subiendo hoy día al carro, ustedes pueden ver mi intervención. Entonces el ministro Marcel muy gentilmente se acerca a mi espacio dentro del Senado donde yo intervengo. Se acerca de manera muy gentil y me pregunta, porque él no puede saber todas las temáticas que ocurren dentro de una cartera tan grande como el Ministerio de Hacienda. Le pregunta, ¿por qué yo estoy planteando esto? Yo le digo, porque yo he sido testigo que en mi región andan ofreciéndole miles de millones de pesos a las fundaciones. Y él me dice, ya voy a preocuparme de que eso se haga con cuidado, con resguardo de los recursos públicos. Y repito, de ahí para adelante, el gobierno no me escuchó. ¡Wow! ¿Ves tú? ¿Ves tú? Wow. Mira, el proyecto presupuestario que el 2023 se envió al Congreso sigue la filosofía de la Dirección de Presupuesto, que en un documento que se titula Nueva Estructura Presupuestaria y Flexibilidades, y dice que el gobierno del presidente Boric ha desarrollado una agenda de trabajo con los gobiernos regionales para darles autonomía, flexibilidad y suficiencia. En el fondo son palabras bonitas para decir que se relaja, ¿no es cierto?, la norma. Entonces, finalmente disminuyen las etapas e instancias de aprobación. Y en todo esto pasa en un contexto donde los gobernadores podían decidir el destino de los fondos sin aprobación de los CORES. Por eso yo también preguntaba antes qué pasaba con los CORES, por ejemplo, en la región de los lagos. Entonces, en proyectos de menos de 7.000 UTM, en proyectos de menos de 440 millones aproximadamente, los CORES no tienen nada que decir, no participan. Y luego, con ese poder extra,
la ley de presupuesto que está vigente ahora agrega tres novedades, ¿no es cierto? Una es que los recursos, como te decía, los recursos que se transfieran se entenderán presupuestariamente ejecutados desde la fecha de su egreso. Es decir, ¿no es cierto? Se estimula de alguna manera el transferir recursos porque no es necesario que se ejecute lo que el convenio dice para dar el dinero por gastado. De hecho, el diputado Ilavaca, en una sesión de noviembre del año pasado, dice que al 30 de septiembre del año pasado el promedio de ejecución de los gobiernos regionales es de 40%. Entonces, ahí está precisamente donde se va apurando el tema. Luego Oye, dice, no se sí. necesitan 2 años de experiencia para fundaciones sin fines de lucro. Eso está en la glosa 3.1, donde están las subvenciones de los gobiernos regionales a los municipios, entidades públicas y entidades sin fines de lucro. Y luego Mm. está que se abre la cancha para otras transferencias a fundaciones sin fines de lucro, sin detallar tampoco los mecanismos de postulación, los mecanismos de competitividad. Y eso está en la glosa 3.3, donde está, y ahí es donde sale, por ejemplo, la famosa Camila Polisi, que ha estado todo este rato Ujú. en la prensa también en la región del Biobío, que se adjudicó a través de una fundación arrendada un taller para reparar bancas en las plazas. Entonces, todo esto, este desate, ¿no es cierto? Este desorden, esta falta de rigurosidad, viene digitada, viene orientada desde la Dirección de Presupuestos, dirigida también por una militante de Revolución Democrática. Guau. Oye, realmente impresionante. ¿Y sabes lo que más me impresiona? Y con esto vamos a tener que cerrar el día de hoy. Las declaraciones con las que partimos, ¿ah? Porque partimos diciendo que estaban en este cónclave en Cerro Castillo, donde la presidenta del PS se desliga de los dichos del senador Espinosa y del senador Castro. ¿Y qué es lo Ujú. que estamos Sí. viendo aquí al final del día de hoy de la entrevista del día de ayer? Que resulta que el senador Espinosa le había advertido al gobierno que aquí iba a quedar la escoba. Y ahora se están desligando. Mira, pensé que iban a hacer como un gran ungimiento, ¿te acuerdas que yo lo sentía así? Y ahora veo que en realidad se pusieron una soga al cuello, una tremenda piedra y se van a hundir todos, porque estos dichos y lo que tú acabas de traer el día de hoy, creo que es la madre del cordero. Y aquí está todo el caso de corrupción instalada dentro del gobierno finalmente. Sí, sí. ¿No? Y es una cosa que ha pasado muy piola. Toda la gente ignora que antes de que el gobierno, de las elecciones, aquí la gente del Frente Amplio, Comunes, Convergencia, todos ellos tuvieron grandes charlas y recibieron grandes invitados de Podemos en España, el señor Errejón, el señor Iglesias, que de manera hoy día llama la atención, va viendo lo que está ocurriendo, pero en ese momento era que había que utilizar efectivamente el Estado para fortalecer las organizaciones que, ¿no es cierto?, fueran afines para mantener el brazo ideológico vigente en los territorios, como a ellos les gusta decir. Entonces es una cosa que tiene una profundidad que yo creo que ha pasado piola, ¿ah? Y estamos más pendientes de de los calzones que se compró la Camila Polisi, más que de la cuestión efectivamente de fondo de cómo es que, o hasta dónde llega el esquema para utilizar las fundaciones para fortalecer Mm. ideológicamente a los partidos afines al gobierno y para seguir haciendo trabajo en las comunidades, en las poblaciones, a través de esta Así manera. es. Ya, Cris, nos tenemos que ir. Solo decir, apareció la caja fuerte. Vacía, apareció. Apareció, por supuesto, sin puerta. Ya, Cris, nos vemos. Ya, y los demás que se sumaron, los invitamos al día de lunes, el día lunes a otro Política Podcast. Chao, chao.